¿Cómo formular la idea y la pregunta de investigación? Bien, para poder conocer la forma en cómo proponer una idea de investigación, yo puedo establecer diferentes puntos. Por ejemplo, conocer las prioridades de investigación que se puedan abordar en mi localidad, en mi nación, en mi país. Por ejemplo, las prioridades que establece en el Perú el Seguro Social, Salud, o las prioridades que establece el Ministerio de Salud, ¿no? Lo mismo sucede en México, en Ecuador y en el resto de países de Latinoamérica. Los ministerios de salud o quienes están a cargo de las tomas de decisiones a nivel gubernamental establecen las prioridades de investigación que yo puedo tomar como base para saber qué investigar o en qué temas investigar. Otro punto de vista para poder formular una idea de investigación es considerar las publicaciones de artículos científicos en revistas. Para ello puedo consultar diferentes bases de datos o repositorios o páginas web, como por ejemplo la página SciMago Journal Rank. Aquí yo voy a poder encontrar las diferentes revistas en las distintas especialidades y poder conocer el mejor ranking de revistas, ingresar a ellas y ver cuáles son las publicaciones del mes o los números actuales que me permitan a mí poder revisar cuáles son las mejores ideas acorde a mi interés en la investigación. Otra página web es la página web Consensus. Es una página que en la que yo puedo realizar preguntas de investigación, alguna pregunta cualquiera. Por ejemplo, yo le puedo preguntar acerca de un tema de investigación en una población en específico y la inteligencia artificial de esta página web me va a dar los mejores resultados para la pregunta que le estoy formulando. Yo puedo, por ejemplo, hacer una estrategia colocándole un tema de investigación en una población con algún dato en especial y la página me va a dar resultados para esa pregunta de investigación. Con esos resultados yo puedo consultar las publicaciones y luego revisar las mejores posibilidades para formular nuevas ideas de investigación. Finalmente, si yo tengo ya un tema al que tengo afinidad, ¿no? Por ejemplo, supongamos mi línea de investigación es obesidad en pediatría, y por lo tanto mi afinidad sobre ese tema me lleva a buscar información en bases de datos, como por ejemplo PubMed o Scopus, que son bases de datos en las cuales se realiza búsqueda sistemática. De tal manera que también los resultados de en estas bases de datos o en estos repositorios me permiten conocer cuáles son las publicaciones relacionadas al tema de investigación y yo pueda tomar una decisión sobre qué tema escoger o cómo formular la pregunta de investigación acorde al tema y acorde a la temática que yo voy a escoger. ¿Y qué requiero para formular esta pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación la vamos a desglosar en dos aspectos principales: la pregunta propiamente dicha y el diseño de investigación para la pregunta que yo quiero responder. Por ejemplo, la pregunta de investigación puede estar formulada mediante los criterios PICO o PEO. PICO o PEO, en donde la P es la población, la I es la intervención, la C es la comparación o el control y la O es el outcome o el desenlace. Por otro lado, la PO es población, exposición, que vendrían a ser los factores asociados, factores de exposición, y la O, que es el outcome o el desenlace. Recordemos que la pregunta PICO como tal se formula para preguntas en donde mi objetivo es realizar una intervención, o sea, son estudios de intervención. Por otro lado, en la mayoría de investigaciones en ciencias de la salud, específicamente en estudiantes de medicina, van a realizar preguntas basadas en la PEO, es decir, población, factor o factores asociados y desenlace, que están relacionados a estudios observacionales. Y de aquí vienen los diseños. La otra parte para formular una buena pregunta de investigación es conocer el diseño de investigación que yo quiero utilizar para responder a la pregunta de investigación formulada. Por ejemplo, los estudios pueden ser un estudio de cohorte,
un estudio de caso control o un estudio analítico transversal. Estos tres sí se trata de estudios observacionales, que la mayoría de nosotros vamos a realizar. Sobre todo si quiero formular una tesis o formular un artículo en el que yo quiero investigar para publicación científica, por ejemplo. Puedo formular también una revisión sistemática, considerando las preguntas PICO o la pregunta PEO, en el que yo voy a buscar información acerca de toda la evidencia publicada de un tema para poder sintetizarla y generar una síntesis de evidencia. En conclusión, hay que formular la idea y la pregunta de investigación consultando las fuentes o bases de datos, conociendo qué artículos se han publicado acerca del tema y formular mi pregunta teniendo una mayor perspectiva acerca de la temática que yo quiero investigar. Hay que evaluar también la factibilidad, conociendo, por ejemplo, los criterios FINER, teniendo en cuenta la factibilidad del tema, el que sea interesante, el que sea novedoso, ético y sobre todo que sea relevante. Recordemos de que un estudio que no sea inédito no significa que no se pueda realizar en el contexto sociodemográfico o en el contexto metodológico en mi investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre un tema de investigación y en mi universidad ya se ha publicado el mismo tema, tengo que tener un poco de cautela, sabiendo que a pesar de que no es inédito, lo estoy realizando en otro contexto temporal o en otro contexto sociodemográfico. Entonces tengo que consultar la factibilidad y la relevancia del tema, además de que no sea inédito, con mi universidad. Pero si se ha realizado este mismo estudio en otros lugares que no son cercanos siquiera a mi contexto sociodemográfico, entonces es más probable que sea factible y sobre todo que sea relevante, además de interesante y novedoso. Finalmente, yo deberé elaborar mi pregunta y mi idea de investigación acorde a los lineamientos metodológicos que yo pueda realizar para poder aplicarlos y tener resultados favorables, sobre todo con la intención de responder a la pregunta de investigación, independientemente del contraste de hipótesis. Espero que esta forma, esta idea les haya apoyado, les haya ayudado para que puedan formular preguntas de investigación. No olviden escribirme para poder apoyarlos en sus ideas. Muchísimas gracias.